Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de ¿Realmente Jesús resucitó? La resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico real. Hay personas que atacan diciendo que es la mentira, la muerte de Jesús, pero Jesús ciertamente murió y resucitó seguramente. La ejecución en la cruz que Jesús sufrió fue el castigo más bárbaro y cruel en la época romana. En la crucifixión, antes de ser crucificado, es torturado por azotes que fue horroroso. Si lo azota y lo devuelve en el látigo, estaban clavados trozos de hueso que sus reos ya murieron antes de ser crucificado, solo por el castigo de azotes. Y cuando Jesús expiró, un soldado romano le abrió el costado con la lanza. En la Biblia, según las Escrituras, salió agua y sangre. Del costado salió agua y sangre. Lo que salió del corazón y del pulmón. Y eso testifica que Jesús había muerto. Jesús ciertamente, seguramente murió y ciertamente resucitó. Fue capturado, detenido por las manos de los enemigos, sufrió y crucificado. Fue crucificado cruelmente en el Calvario. Y el llamado José de Arimatea, el rico, él sepultó el cuerpo de Jesús. Al tercer día venció a la muerte y Jesús resucitó. La resurrección fue un acontecimiento que hasta los discípulos de Jesús podían creer. Las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús corrieron para dar la noticia de que Jesús resucitó. No creyeron con ganas, y también uno de los discípulos, Tomás, dijo lo siguiente: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero ¿cómo? A pesar de numerosas blasfemias y persecuciones, como estos discípulos que no creían en la resurrección se atrevieron de testificar de la resurrección y murieron de mártir, es porque ellos eran testigos de la resurrección. Si hubieran escuchado como de rumores, no habrían muerto de mártir. Últimamente, un hombre llamado Lee Strobel de Estados Unidos, últimamente se ha estrenado una película de historia real del señor Lee Strobel, quien, intentando testificar que la resurrección de Jesús era mentira, se convirtió en cristiano. Él estudió derechos en la Universidad de Yale y llegó a ser periodista de derechos en el periódico de Chicago Tribune. Intentando testificarlo, más bien llegó a tener conocimiento de que la resurrección de Jesús era realmente una historia verdadera y se convirtió a Cristo, y ahora es dialéctico cristiano y escritor de libros más vendidos, quien representa el evangelismo y está trabajando para testificar que es real la resurrección de Jesús. Hay muchos testigos que vieron la resurrección de Jesús.
muchos pueden testificar de la resurrección de Jesucristo. En Juan 20, del 11 al 14, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En Juan 20, del 15 al 16, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús resucitó. Después de haber resucitado en el sepulcro, las primeras personas que se encontró, con las que encontró, fueron mujeres. Y las mujeres corrieron a donde estaban los discípulos y dieron la noticia, y entre los discípulos, los 2 de los discípulos estaban en camino a Emaús, y Jesús apareció al lado suyo y empezó a conversar con ellos. En Lucas 24, del 13 al 16, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sí, los 2 discípulos así estaban juntamente caminando con Jesús, pero no lo reconocieron. En Lucas 24, de 29 al 31, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Que Jesús caminaba con ellos, juntamente con ellos. Jesús platicaba con ellos. Para platicar más con ellos, quedó con ellos, y aún en la mesa, al partir el pan, lo bendijo. Cuando lo bendijo y al recibirlo, lo reconocieron y se desapareció Jesús. Y los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por medio de los judíos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús, así muy ocupadamente, así reunían a los discípulos. En Galilea, Pedro reunió a sus discípulos, a sus compañeros, para pescar, y nuestro maestro ya murió. Ya no sabemos hacer nada porque ya no existe el Señor, entonces vamos a pescar.
Entonces, compañeros, los discípulos de Jesús, así juntamente con Pedro, pescaron, pero no pudieron pescar nada. Pero había una persona vestida de vestidura blanca, le preguntó, ¿qué has pescado? Y uno de ellos dijo, oh, es Jesús, la voz de Jesús. Entonces ellos se acercaron a la playa y Jesús les estaba esperando, preparando con panes y pescados preparados. En Juan 20, del 24 al 28, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Como el Señor de esta manera apareció, todos, Tomás, así muy emocionado, dijo, clamó, Dios mío, Señor mío. Los discípulos que estaban pescando en Galilea, después de esto Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En el monte de Galilea, Jesús estaba esperando a sus discípulos, preparando un lugar. Mateo 28, del 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A más de 500 hermanos a la vez le vieron a Jesús. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y también apareció a Jacobo, su hermano, y a Pablo. 1 Corintios 15, 7 al 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, el apóstol Pablo. Que a mí, como un abortivo me apareció a mí, así lo testificó. Los que vieron la ascensión de Jesús fueron más de 500. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No 1 o 2 vieron al Jesús resucitado, sino centenas de personas vieron a Jesús resucitado. Por eso Jesús al 13 día resucitó. Esta verdad no lo puede negar, no, ni se va a cambiar esta verdad. Nadie lo puede negar porque hay muchos testigos. Por eso no lo puede negar. No se puede negarlo.
Al tercer día resucitó Jesús. Hizo una gran obra. Uno de los mejores discípulos, Pedro, que le seguía a Jesús, ya dejó de seguir a Jesús. Yo voy a ser pescador nomás, ya voy a ir a pescar nomás. Entonces conoció Jesús su corazón, su mente, y le sanó. Pero le sanó Jesús. Podemos ver esta historia en la Biblia. Pedro estaba muy deprimido por la condenación, por haber negado a Jesús. Por el sentimiento de condenación, él estaba sufriendo mucho. Él negó 2 veces y maldeciendo, yo juro que no lo conozco. Así dijo Pedro. Ha defendido para Jesús, pero segunda vez, 2 veces negó, y en la tercera vez él negó a su maestro, maldeciéndole. En esa época que necesitaba más consolación, más ánimo. Y esta condenación, este sentimiento de condenación le oprimió mucho a Pedro. Y en el monte de Galilea Jesús reunió a los discípulos, les repartió panes y pescados, y después de haberles dado comida, empezó a preguntarle a Pedro. Pedro, así condenado, así teniendo mucho dolor en su corazón, así estaba inclinando su rostro. Entonces Jesús empezó a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Aquí el amar estaba usando el verbo de agape. Entonces Pedro le responde: sí, Señor, yo te amo, yo te fileo. Yo te amo. No con el amor de agape, sino con el amor de fileo, amor del hombre, porque ya había fracasado, ya no puede amarle con el amor de agape. Sí, el Señor, si le hubiera así golpeado su cara, así su rostro, y tú, ¿cómo me puedes negar? Tú me maldijiste. Mírame a mí. Si reconoces a mí, no. Sí, yo estuviera en lugar de Jesús, yo lo habría dicho así. Pero Jesús, después de haberle dado comida, le pregunta: ¿tú aún me sigue amando con el amor de agape? Y Pedro le responde: Señor, te amo con el amor de fileo, con el amor del hombre. No te puedo llamar con el amor de agape, con el amor de Dios. Tú apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Eso significa que Jesús le reconoce. Y en la segunda vez, otra vez, Señor Jesús le pregunta: ¿tú me agape? ¿Tú me amas con el amor de agape? Señor, yo te amo con fileo, con el amor de fileo. Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Y en la tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro: ¿tú me amas con el amor de fileo?
Y Pedro se sorprendió mucho. A mí que yo negué 3 veces y ahora me pregunta que si yo le amo con el amor de Fileo, ¿le parece que yo voy a negar otra vez? Y Señor, tú sabes que yo te amo. Yo no sé a mí mismo, a mí. Yo, aunque te digo que yo te amo, pero no sé si puedo traicionarte. Tú lo sabes, tú me conoces, tú sabiéndolo. ¿Por qué me preguntas? Entonces el Señor, de nuevo, le dice, apacenta mis ovejas. Eso significa que aunque el hombre que traicionó a ese hombre también que traicionó, pero le da la gracia de que él se recupere, que sea perdonado, no le juzga, no le pone en juicio, sino le perdona al caído. Busca al caído y le da ánimo y la fuerza. Y ese trabajo lo muestra Jesús a sus discípulos. En las Escrituras dice, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No solamente Jesús le perdona su pecado, sino también le da la oportunidad para que le califica para que trabajase de nuevo para Jesús. Entonces para él era el día más importante. Nosotros, aunque decimos que yo creo bien en Jesús, pero por situaciones, según situaciones, a veces negamos a Jesús y nos equivocamos en llevando nuestra vida cristiana. Pero Jesús no nos niega, sino nos busca y nos levanta. Jesús es quien nos busca. Jesús hoy también visita a nosotros que estamos oprimidos por la condenación y nos recupera. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor, como Dios eterno, en lugar nuestro, tomó nuestro pecado y lo eliminó. Nosotros no somos seres eternos. El Señor es como Dios eterno. Si nuestro pecado, el pago de nuestro pecado, si fuera 1000 yuanes, el pecado de 1000 yuanes por toda nuestra vida, suponemos que el pecado, el precio del pecado por toda nuestra vida, que es 1000 yuanes, pero el precio del pecado que Jesús tomó en la cruz puede ser
billón de wones, porque Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. Entonces es tan grande el precio que pagó Jesús. Pero nosotros no es necesario pagar el precio del pecado. La paga del pecado no es necesario ser pagado por nosotros, sino solo creyendo en Jesús podemos pagar ese precio del pecado. Es tan maravilloso. En Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estaremos puestos en el juicio, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Jesús me ha librado del pecado, de la muerte, entonces yo voy a vivir pecando. ¿Así podremos? No podemos. Los que hemos sido salvos, en los que son salvos por Jesucristo, moran el Espíritu Santo, quien nos regaña. No podemos huir de estos regaños, de estas correcciones, porque siempre siguiéndonos nos hace que seamos transformados, cambiados. Søren Kierkegaard expresa así el amor de Dios, quien nos salvó. Dios no es quien dice, venid aquí, solo extendiendo los brazos sin moverse, sino como hizo el padre del pródigo, es el que espera de pie por todo tiempo, como el pastor que perdió una oveja salió a buscar, es el que sale a buscarnos. Dios caminó desde lejos más que el pastor para buscarnos. De la posición de Dios hasta llegar a la del hombre, ha caminado infinitamente para buscar a los pecadores, para buscarnos. Necesitaba la postura, la identidad del hombre. Por eso nos visitó Jesús, Dios. Siguiéndoles les busca. La muerte y la resurrección de Jesús es por nosotros. Como Jesús es el que no tiene pecado, no hay ninguna razón para ser muerto. Como la muerte es la paga del pecado, si no tiene pecado, ¿cómo puede morir? La razón por la que Jesús murió por el pecado mío y por el pecado suyo, por el pecado de ustedes, en lugar mío, en lugar nuestro, en lugar suyo. Jesús vino y Jesús tomó la cruz. Jesús fue crucificado en nuestro lugar, en lugar nuestro. Jesús no era pecador, no merecía la muerte. La muerte no podía capturar, detener a Jesús. Solo para pagar el precio del pecado, para eliminar la paga del pecado, Jesús fue crucificado en lugar nuestro. Tenemos que pensar profundamente en el significado de la resurrección, de la Pascua de resurrección. Jesús el resucitado está en mi interior. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No meramente, simplemente está con nosotros, sino hasta el fin del mundo.
todos los días está con nosotros. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nosotros, siendo uno con Jesús, vivimos. La identidad, debemos saber la identidad mía, la identidad propia mía, que está en el Señor. 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús derramó su sangre y fue molido y fue azoteado, pero por su llaga fuimos sanados. La verdad es que, hermanos, si ustedes están enfermos, ustedes deben sentir la pena. ¿Por qué? Porque Jesús, por su enfermedad, fue azoteado. En lugar nuestro, Jesús fue azoteado. Y Jesús ya había azoteado. ¿Y por qué de nuevo, otra vez, debemos estar enfermos? Si estamos enfermos, eso es negar lo que hizo. Por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuisteis sanados, están diciendo. Si Jesús no hubiera querido tomar sus enfermedades, ¿cómo habría podido ser azoteado? ¿Cómo habría derramado su sangre para llevar sus enfermedades, sus dolores, sus dolencias, sus pecados? Su maldición fue crucificado. Jesús fue colgado en la madera y derramó su sangre por 6 horas. En el Antiguo Testamento dice que el que fue colgado sobre la madera es maldecido, es maldito. Adán, nuestro antepasado, cuando fue echado del huerto de Edén, Dios maldijo la tierra. Producieron espinos y espigas. Y tenía que sobrevivir con sudor. Y esos espinos y espigas se produjeron y esos le picaron a Jesús en lugar nuestro, y Jesús nos entregó el perdón, la sanidad. En lugar mío, Jesús tomó mi enfermedad, mi pecado. ¿Cómo no vamos a dar gracias infinitamente? ¿Cómo puedo gloriarme en la enfermedad? Aunque no podemos ver nada con nuestros ojos, no podemos tocar nada con nuestras manos, pero Jesús dice que en lugar tuyo yo tomé la enfermedad. Entonces, creyendo, tenemos que avanzar orando. Tenemos que soñar sueños de sanidad, de salud. Entonces, creyendo en eso, en esta sanidad, si oramos, así vendrán la sanidad a nosotros. En Efesios 2, del 4 al 6,
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección de Jesús es el acontecimiento presente que hoy en día también da vida a los que creen en Jesús. Fuimos vivificados por creer en la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús. Además, la resurrección de Jesús nos muestra que nuestra resurrección venidera está asegurada en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios que dio vida a Jesús ahora mora en nosotros, por lo que en los últimos tiempos el mismo Espíritu Santo nos va a vivificar. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento ya pasado, ya terminado, sino el que decide nuestros presentes y futuros. Jesús ha resucitado y vive ahora, por eso debemos encontrarnos con el Señor que vive. Ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. Tener el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia de encontrarnos con el Señor Jesucristo. El cristianismo no es así celebrar un ritual, una ceremonia religional, sino así verdaderamente encontrarnos con el Señor Jesús, así experimentar que Jesús está en mí y yo en Jesús. Esta convicción, si entra en nosotros, eso es encontrarnos con Jesucristo, y debemos tener esta experiencia en nuestra vida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en vosotros, en ustedes, pueden tener la experiencia de encontrarse con Jesucristo. Martín Lutero, el reformista, cuando siempre que tenían dificultades, que les venían dificultades, siempre oraban así, oraba así: nuestro Señor vive, nuestro Señor vive. Entonces, sabiendo que el Señor vive, le dio mucha fuerza, mucho ánimo acerca de la enfermedad, del pecado, de la maldición. Podemos enfrentarnos contra ellos porque Jesús está en mí. Jesús mora, está en mi interior. Entonces, cuando yo lucho contra esos enemigos, Jesús me agrega el ánimo y la fuerza. Martín Lutero, esperando en el Señor que vive y orando a Él, pudo completar la obra de reforma religiosa. En Mateo 28:20 dice: hasta el fin del mundo Él va a estar todos los días con nosotros. Aunque por eso en las dificultades, a pesar de las dificultades, tenemos que aplaudir, tenemos que alabar y cantar alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesús, debemos saber que el Señor Jesús está con nosotros. 1 Corintios 1, del 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si usted es uno con Jesús y Jesús es uno con usted,
Si Jesús está en nosotros, si se hace el perdón, la sanidad, la bendición de Abraham y la resurrección de Jesús es mía. Como Jesús venció a la muerte, venció a todos nuestros enemigos. En lugar mío, Él así destruyó a todos los poderes negativos y nos vistió de su sangre preciosa. Ustedes son justificados, perdonados, sanados. Ustedes tienen tienen bendición de Abraham. Ustedes van a subir al cielo. No son normales. Ustedes deben saber su identidad, su postura, su posición. No es normal, no es cualquier persona. Porque ustedes han nacido de nuevo. Ustedes han renacido. Ustedes son seres sorprendentes. Ustedes son justificados. Ustedes son sanos. Ustedes son los que tienen bendición de Abraham. Ustedes tienen la resurrección. Ustedes son santificados, son llenos del Espíritu Santo. Esto lo debemos saber y lo debemos confesar con nuestros labios. Confesándolo con nuestros labios, así podemos tener a Jesucristo, servirle a Jesucristo. Y su identidad está en Jesucristo. Ustedes son hechos nuevos. Lo deben saber, lo deben conocer, lo deben creer y lo deben confesarlo, hablarlo con sus labios, con su boca. Jesús, en lugar nuestro, fue crucificado, murió y resucitó. En lugar nuestro, destruyó la enfermedad, tomó la enfermedad y fue molido. En lugar nuestro, fue colgado sobre la madera y quitó la maldición y nos dio la bendición de Abraham. En lugar nuestro, murió y venció a la muerte y al Seol, destruyó a la muerte y al Seol y nos entregó la resurrección y vida eterna y le da la esperanza eterna, infinita. Cualquier persona que está en Jesús, nueva criatura es. Ya todas cosas, sabiendo que somos nueva criatura, pensando en eso, nosotros mismos debemos soñarlo. Y debemos orar pensando en eso fervientemente y debemos así experimentar de los milagros, y debemos creer hasta el fin que ustedes son nueva criatura. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página 260 o 194.